11. Vamos a empezar, hermano, leyendo la palabra de Dios del Todopoderoso. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. Vamos a leer, hermano. Y dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? Vamos a pedir la dirección de nuestro Jesús. Amoroso Padre Celestial, primero que nada agradecerte de todo corazón por darme la oportunidad de estar acá, darme la oportunidad de cantarte, glorificarte y dar tu mensaje, sabiendo que soy tu siervo inútil, soy tu medio, no soy nada, sin ti no soy nada, soy como un metal que resuena, sin ti no soy nada. Tú, Padre, el creador del mundo, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el final. Haz tu obra redentora, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, Padre. Toma el control de mi mente, de mis labios, control total de mis ideas, control total, que salga palabra tuya, de Espíritu Santo, y que no salga palabra de hombre. Padre, en tus manos me entrego, papi, pero que se haga tu voluntad, como siempre, no la mía, ni de la, es tu voluntad. Gracias, Padre, te lo pido todo, mi Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a empezar, hermanos, con el mensaje. Dice la palabra, no, dice firmes en medio del dolor. Entonces, hermano, dice la palabra, dice, no, dice que tomemos como ejemplo a los grandes profetas del Antiguo Testamento, en la cual ellos sufrieron también como nosotros, padecían igual como nosotros, fueron perseguidos igual como nosotros, pero hay que estar firmes en medio del dolor, claro. Y nos habla la Biblia del santo Job, como el santo Job, ¿no? Él dice que era una persona, un cristiano que era conforme, temeroso a mi Jesús, pero él realmente, Job, él fue casi igual como todos nosotros los cristianos, que hay, los que guardamos su palabra, hacemos su voluntad y vivimos su palabra. Pero también el Job, también como cualquier cristiano, tenía él también sus aflicciones, tenía sus tribulaciones, pero era el tiempo del Antiguo Testamento, en la época de Abraham. No, Job fue realmente, dice, un siervo que era millonario, tenía ahí todo lo que Dios le dio, ¿no? Tenía su ganado, tenía su tierra, era el hombre más rico en ese tiempo. Entonces, para entender que también, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, también nosotros podemos hacer también ricos y no hay problema, porque Job fue en su tiempo, ¿no? Él tenía plata, era millonario en ese tiempo, pero era igual como nosotros, un cristiano que realmente lo temía a mi Jehová, ¿no? Entonces, eso para entender que Job es el ejemplo número 1 de la Biblia, como Job, el santo Job, pasó muchas cosas. En un día, Job se murió todos sus hijos, se murió su ganado, su tierra se destruyó
todo en un día el siervo Job. Y él realmente, él, como dicen muchos, pensamos algunos cristianos, si le pasa algo a uno de nuestros hermanos, de repente uno se pone a pensar, no porque el hermano anduvo en pecado y está siendo castigado, y no siempre es así. Cuidemos nuestras bocas de nosotros realmente dar juicio, porque nosotros realmente no sabemos lo que ese hermano está pasando. De repente, como Job, él nunca estuvo en pecado, o si estuvo en pecado, pero fue perdonado. Pero lo que le pasó a Job no es porque él estuvo en pecado, no, porque mi Jesús, él lo probó a Job, ¿no? Lo probó, ¿por qué? Porque él discutió con Satanás. Satanás, él dice que Satanás andaba, dice, cuando estaba allá arriba, porque todos los días, hermano, arriba está la corte de mi Jesús, está arriba, y hay acusadores y hay también defensores. Nuestros defensores son los ángeles que están siempre con nosotros, guardándonos, pero los acusadores son Satanás y su demonio. Entonces siempre, todos los días allá va, ¿no?, Satanás diciendo lo que acá hacemos en la tierra, o sea, lo que nosotros los cristianos hacemos en la tierra. Si andamos en pecado, ¿no?, entonces va Satanás va allá arriba y da quejas de que tal hermano está en pecado. Entonces mi Jesús dice, tócalo porque está en pecado, y así pasan las cosas. Entonces, pero hay que entender que siempre nosotros vamos a ser probados, siempre vamos a ser probados, más que el metal del oro, más que el metal de oro es fundido a altas temperaturas para sacarle todas las impurezas. Dice que nosotros somos más que el oro, prueba tras prueba. Eso es un cristiano, pero para entender que no desmayemos, que realmente en medio del dolor nosotros siempre tengamos que glorificar, alabar a nuestro Jesús. Siempre no tenemos por qué renegar, que no, porque me pasó eso, papá. No, tenemos que arrodillarnos, quebrantarnos y así orando, alabando. Lo que está pasando porque mi Dios lo permite. Son pruebas que todos nosotros tenemos que pasar. Si mi Jesús, Él dice en la palabra que Él mismo padeció, y nosotros íbamos a tener también padecimiento. Entonces la Biblia dice, mi Jesús mismo lo dice, ¿por qué? Si mi Jesús padeció, ¿no?, con sus tribulaciones, con sus aflicciones, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación? No, o sea, tenemos que entender que nosotros vamos a ser probados, pero lo más importante, no dar reversa o marcha atrás. No, tenemos que seguir. Job, el santo Job, él nunca blasfemó, él nunca se puso a llorar, no, papá, ¿por qué me quitaste mis hijos? No, él por el contrario dice que se rapó la cabeza y se rasgó su ropa y se arrodilló y siguió alabando a mi Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas, de nuestras tribulaciones. Tenemos que más alabar, glorificar. ¿Por qué? Porque mi Jesús te está viendo cómo eres fiel a Él. No poner reversa. No tenemos por qué salir de la comunión como muchos cristianos lo hacen y menos se dan cuenta. Están en el mundo, como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito. O sea, va a volver atrás cuando mi Jesús te quitó el pecado a pecar de nuevo. No, tenemos que nosotros andar para adelante, siempre para adelante, no para atrás, no reversa, siempre. Por eso que dice mi Jesús, hasta yo tuve tribulaciones y vosotros vas a tener. Tenemos que tener presente que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces vamos a empezar con el desarrollo. Dice el punto 1, la intachable vida de Job. Hermano, la intachable
vida de Job. Como yo les dije, que Job, un siervo Job, él estaba en el tiempo de Abraham, donde ese siervo realmente él hacía todo, cumplía los preceptos, no trataba de cumplir todos los preceptos, los estatutos, que los mandamientos en ese tiempo. Entonces él era un varón correcto ante mi Jehová, el Job, el santo Job, pero era común como cualquier nosotros cristianos que tenemos nuestras pruebas, nuestras aflicciones y a veces pecamos. Igual era el santo Job, pero Job era siempre, no, él para adelante, no para atrás, porque él estaba en comunicación con mi Jehová, como muchos de nosotros también tenemos que estar en comunicación con mi Jehová. Estando en comunicación, no vamos a echar reversa, no vamos a andar para atrás, no, tenemos que continuar adelante. Solamente dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No, nosotros no tenemos espíritu de cobardía, tenemos espíritu de valentía y tenemos que siempre para adelante, no para atrás, para adelante como el santo Job, ¿no? Y dice la palabra, dice Job 1:1, dice Job, ¿no? Job 1, dice Job 1, de 1 al número 5, ¿no? Job del 1 al 5, y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dice la palabra que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Entonces eran 10 hijos que tenía él, 7 hijos y 3 hijas, ¿no? 10 hijos. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas. Escuchemos cuánto es lo que tiene ahora, porque después, cuando pase toda su tribulación, va a ver cómo mi Jehová lo duplica la cantidad, ¿no? Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes. Sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Siempre, hermano, los hijos de Job hacían banquetes y fiestas en sus casas de sus hijos, ¿no? Siempre ellos acostumbraban, ¿no? Dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hermano, era hermosa esa familia, donde realmente dice que los 7 hijos hacían en su casa, ¿no? Hacían ellos, ¿no? Fiesta, hacían, como decía, alabanza, y invitaban a sus 3 hermanitas para que lo pasen bien en la casa de sus hermanos, de los hijos de Job, ¿no? Y dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, ¿no? Qué hermosa esa familia. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job envía y los santificaba. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, para entender que Job, o sea, en su casa, Job tenía 7 hijos, 3 hijas, y en cada casa, cada día, cada hijo se iban, como dice, realmente ellos poniéndose de acuerdo, y hacían cada día en su casa, los 7 hijos hacían banquete y hacían fiesta y llamaban a sus hermanas y comían y gozaban ahí, ¿no? Pero aparte de eso,
Job dice que se levantaba todos los días temprano a dar holocausto por si acaso sus hijos habían blasfemado o pecado contra mi Jehová. Entonces, para entender, hermano, que nosotros los padres, tenemos que orar por nuestros hijos, orar sin cesar, todos los días, mañana y noche, orar por nuestros hijos, ¿no? Él dice, mi Jesús nos dice que realmente que la familia que anda en unión y en comunión con mi Jesús va a ser bendecida y Él nos va a cuidar a sus hijos, ¿ya? Pero tenemos nosotros los padres, los cristianos, orar por nuestros hijos, orar sin cesar, ¿no? Y dice un pensamiento, dice, la vida de Job era intachable a tal grado que Dios lo comparó con Noé y con Daniel. Hermano, la vida de Job era intachable. O sea, la vida de Job era intachable, tales que los comparó con los profetas Daniel y Noé, ¿no? Tanto que lo comparó con Noé también igual. Noé era temeroso a mi Jehová, y él realmente le dijeron, Noé, construye un arca en los bosques, y él fue lo que hizo, lo que mi Dios, mi Jehová le dijo. Noé lo hizo conforme a lo que dijo él, a pesar que la gente lo miraba que estaba loco, porque realmente si nunca había llovido y nada, él estaba construyendo un arca que para el mundo era locura, ¿no? Pero Noé, él, ¿no? También intachable, ¿no? Él andando en comunión con mi Jehová, ¿no? Entonces también Lot también dice que lo compara también con Noé y Daniel también. Daniel, él que realmente lo metieron, ¿no? Él lo metieron también, ¿no? A los leones para que se lo comen al horno, ¿no? Y no pasó nada, para entender también que Daniel, conforme también un varón temeroso, es por eso que dice que a Job, el siervo Job, él es comparado como Noé y Daniel, hombres temerosos de mi Jehová de los ejércitos, ¿no? Y dice Ezequiel 14, 19, 20. Ezequiel 14, 19, 20. Y dice la profecía de Ezequiel. ¿Qué dice la profecía de Ezequiel? Dice 14, 19, 20. ¿Qué dice? O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Claro, está diciendo acá, si mi Jehová mandara, ¿no?, pestilencia, ¿no?, a este mundo, está comparando, ¿no?, que a Job, a Daniel y Noé, dice que no se salvarán, ¿no? O sea, sus familiares se salvarán, ellos, dice, ¿por qué? Porque la salvación es personal, pero nosotros como padres tenemos que orar sin cesar, día y noche, por nuestros hijos. Por ellos tenemos que orar, para que Dios los cubra con su sangre preciosa de las acechanzas y las tentaciones de Satanás. Tenemos que orar sin cesar por nuestros hijos, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice el punto 2, dice, los debates
en la corte celestial. O sea, hermano, hay que entender que todos los días hay debate arriba en el cielo. Todos los días. ¿Por qué? Porque está arriba todos los días la corte. Hay acusadores como también defensores. ¿Quiénes son los defensores? Son los ángeles que mi Dios manda a cuidar a sus hijos, a los verdaderos hijos, a los que guardan su palabra, hacen su voluntad, viven su palabra, obediencia, más que sacrificio. A ellos les manda a los ángeles a que los cuiden. También, como también son los defensores, también hay acusadores, como en toda corte hay acusadores y hay defensores. Y los acusadores acá es Satanás y sus demonios. Entonces todos los días arriba hay debates, los debates en la corte celestial, arriba, donde todos los días se presentan, ¿no? Ahí lo que realmente son, ¿no? Acusadores, Satanás, ellos, ¿no? Lo que realmente a Job también, ¿no? Como le dijo mi Jehová, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Y no has visto a mi siervo Job, que me adora, que él es temeroso mío, ¿no? Entonces dijo Job, entonces Satanás dice, sí, pero si das todo, pero quítale sus cosas, quítale su ganado, a ver cómo te blasfema. Entonces así como en Job también pasó, igual con nosotros los cristianos acá en este mundo, todos los días estamos viviendo con pruebas, con aflicciones, ¿no? Y con tribulaciones, pero el cristiano tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que nosotros no dar reversa, ir para atrás, no, tenemos que continuar, porque todos los días nosotros los cristianos somos probados, todos los días somos probados. Dice que somos más probados que el metal, el oro, donde le sacan altas temperaturas las impurezas. Así somos más que el oro, cada día, prueba tras prueba tras prueba. Por eso que nosotros tenemos que perseverar todos los días, como demostrando nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, nuestras aflicciones, todos los días perseverar hasta llegar algún día y obtener la corona de vida. Eso tenemos que hacer. Entonces dice la palabra, punto 2. Vamos a leer Job 1:6. ¿Qué es lo que dice Job 1:6? La palabra dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Los ángeles. Los ángeles son los defensores de los santos cristianos. Por eso que dice la palabra, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, para entender que todos los días hay debates, ¿no? En la corte celestial. Todos los días hay acusadores y defensores. Y los acusadores son Satanás y sus demonios. Y los defensores son los ángeles. Como dice acá, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, para entender que hay defensores, que son los ángeles, y hay acusadores, que son los demonios, ¿no? Y Satanás. Entonces, Job 1:7, que dice, y dijo Jehová a Satanás. Escuchen lo que dijo Jehová, no a Satanás. Dice, ¿de dónde vienes?, le pregunta mi Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes?, respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, para entender que siempre acá todos los acusadores,
Satanás y sus demonios, él va todos los días arriba a la corte celestial, ¿no? A estar acusando por algunos de nosotros cristianos que andamos acá en pecado, ¿no? Andamos en pecado. Entonces, por eso que ellos, los demonios, van arriba a decir, mire, fulano tanto está en esto, mengano en tanto está en esto, sutano en tanto, todos, ¿no? Acusar arriba a mi Jehová, a mi Jesús, ¿no? ¿Y qué dice? Digamos, y dice Job 1:8. ¿Qué dice Job 1:8? Dice, y Jehová dijo a Satanás, o sea, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí le pregunta, ¿no? Mi Jehová le dice a Satanás, y no de toda esa gente que ha sido por el mundo, a rodear el mundo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice, ¿no? Mi Jehová, ¿no? Y que dice, que no hay otro como él en la tierra, como nuestro papá saca la cara por sus hijos, ¿no? Porque los conoce. Cuando él nos conoce de corazón, nos conoce que él nos defiende, ¿no? Y dice, ¿no? No hay otro como él en la tierra, hasta que lo realmente lo respalda al santo Job. Dice, ¿no? Dice que no hay otro como en él en la tierra. Varón perfecto, dice mi Jehová, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermoso cuando realmente nuestro Jesús, nuestro Jehová, él habla bien por su Hijo. Cuando nosotros nos portamos bien acá, hermano, cuando nosotros nos portamos bien acá en este mundo, hacemos su voluntad, guardamos su palabra, vivimos su palabra, hacedores, no oidores, y sobre todo obediencia más que sacrificio. Cuando hacemos esto, estamos en comunicación con mi Jesús, oramos sin cesar, ayunamos, escudriñamos su palabra, adoramos, no nos perdemos ningún culto como muchos tienen como costumbre, porque cada culto es una bendición. Hacemos todo y nuestro Jesús está seguro que nosotros, él nos va a respaldar. Eso es lo que estaba pasando con Job. Por eso que mi Jehová, él realmente sí fue a la segura, porque él nos conoce y sabe, ¿no? Porque entre Satanás y Jehová, mi Jehová, él realmente, entre ese debate que tenían, fue que realmente lo permitió, ¿no? Permitió, ¿no? Que fuera tocado, ¿no? Job por Satanás. ¿Por qué? Porque Job nunca, él pecaba como otro, pero en ese momento no estaba pecando. Estaba varón temeroso, pero no fue porque estaba pecando. Entonces, para entender que muchos cristianos acá, a veces hablamos de repente a nuestro pastor, de repente a un líder, de repente cometió un pecado y dicen, ¿no? O de repente no cometió pecado, sigue adelante, pero le llegó alguna prueba y muchos abramos la boca, juzgamos diciendo, no, porque estuvo en pecado, para le pasó eso. No hablemos la boca, no abrimos, no hay que abrir la boca, hermano. Cuidado con esa boca de abrir, de nosotros juzgar. Nosotros no somos nada ni nadie para juzgar. No somos ni nada ni nadie para juzgar. El que juzgue es mi Jesús. Nosotros, como a Job, el siervo Job, él no estaba pecando, pero lo que le quería es probarlo, ¿cómo? No, decirle a Satanás de que lo que decía mi Jehová estaba seguro. Y por eso, hermano, no hay que abrir la boca, no hay que juzgar, porque nosotros no sabemos lo que pasó. El único que pasaba es mi Jesús, así que tenemos que tener mucho cuidado
cuando veamos a un santo acá en la tierra, a un líder, a un pastor, y le pasa algo, está en prueba, nosotros no juzguemos, porque no sabemos qué es lo que pasó realmente. No juzguemos, hermanos, ¿no? Y dice, ¿no? Job 1:9, ¿no? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eso significa que Job realmente pensaba, o sea, que Satanás que le decía a mi Jehová, ¿no? Que Job estaba porque estaba realmente por condición, por conveniencia, por eso lo hacía Job, no ante mi Jehová, pero mi Jehová, él después va a hacer lo que le voy a decir ahora, ¿no? Entonces, Job 1:11 dijo, Job 1:11 dice, mi Jehová le dice a Satanás, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. ¿Ves? Ahí le permitió mi Jehová a Satanás. Le dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Por eso que en un día dice que él era uno de los más grandes ahí bendecidos, era como millonario, tenía harta tierra, harto ganado, pero un día todo Satanás hizo que todo se destruyese, ¿no? Todo se destruyese. Porque dice, pero extiende ahora tu mano, le dice mi Jehová a Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Mire cómo es Satanás, malo, malo con M mayúscula, malo, hermano, Satanás es malo con la M mayúscula, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice un pensamiento, dice, Satanás cuestiona las declaraciones de Dios. Hermano, Satanás estaba cuestionando las declaraciones de mi Jesús, de mi Jehová. Estaba cuestionando, o sea, estaba realmente entre un debate que aseguraba que Satanás, de que Job estaba porque realmente por conveniencia, ¿no? Y que si le quitaba ciertas cosas iba a blasfemar. Entonces, para entender que no estaba en ese momento Job en pecado, no estaba. Él estaba, lo que estaban ahí tratando de ver que mi Jehová dando la cara por Job, de que él era un varón santo, temeroso de mi Jehová, ¿no? Entonces dice, ¿no? Dice, Satanás cuestiona las declaraciones de Dios acerca de la justicia de Job como algo que no había sido probado. O sea, cuestiona diciendo, Satanás dice, sí, pero si no ha sido probado, entonces como para que lo cuestione, para que mi Jehová lo mande a Satanás a tentarlo y realmente a probarlo, a hacer un checklist, a probarlo, ¿no? Dice, entonces dice, Satanás acusa a Job de ser fiel a Dios. Satanás acusa a Job de ser fiel a Dios, solo por lo que el Señor le podía dar. O sea, Satanás le dio a entender a mi Jehová de que solamente él era fiel Job porque le estaba dando muchas cosas. Y pensamos lo mismo acá, ¿no? Que nosotros tenemos que ser fieles cuando nosotros le pedimos algo a nuestro Jesús, ¿no? Y nos los da. Y cuando nos da, nos olvidamos de Él y nos vamos, nos desaparecemos de la iglesia y venimos cuando tenemos problemas. Y eso no es así. Eso no es así. Acá la palabra dice que el santo Job, él no clamaba, no lo adoraba, no lo glorificaba solamente cuando necesitaba Job. No, Job lo hacía constantemente, todos los días. Por eso que mi Jehová lo probó, no como nosotros acá de repente ya obtenemos la bendición y nos desaparecemos de la iglesia y después venimos después de un tiempo cuando estamos con problemas, con tribulaciones, llorando, nos quebrantamos
Y de nuevo mi Padre misericordioso hace de nuevo la obra porque Él ama a sus hijos y vuelve de nuevo el cristiano a salirse y volver. Eso no puede ser, hermano. Si nosotros amamos a nuestro Jesús, tenemos que amarlo de corazón, de toda mente y de toda fuerza, ¿no? Y dice, ¿no? El punto 3 dice, los sufrimientos de los justos. O sea, los sufrimientos de los justos. Mucho, hermano, pensamos, ¿no? ¿Por qué los justos a veces sufren mucho, padecen mucho, no los justos, ¿no? Si estamos en las iglesias, ¿no? Que hacemos toda la voluntad de mi Padre, guardamos su palabra, vivimos su palabra, ser hacedores más que oidores y obedecemos los preceptos, los estatutos de mi Jesús, pero a veces los justos, como somos tan justos, a veces nos pasan pruebas y realmente dice la persona, pero ¿por qué? Si esta persona era justa, esa persona realmente no está pecando, ¿por qué? No sé, tiene una enfermedad ese hermano. Entonces no juzguemos porque realmente no sabemos lo que está pasando realmente por una prueba, y no prueba por estar pecando, sino porque realmente mi Jesús lo permite esa prueba, eso, ¿no? Entonces dice, los sufrimientos de los justos, como Job, el santo Job, él padeció, hermano, en un día todo fue quitado, sus animales, su tierra, sus hijos, todos los 10 hijos, todos fueron quitados, pero él no se puso, el santo Job no se puso, papá, ¿por qué pasó esto? No se pone a llorar, como muchos de nosotros ponemos a llorar, no podemos, y muchos damos reversa y para atrás, no, tenemos que, lo que nos pase. ¿Qué es lo que hizo Job en ese instante? Él dice que se rapó la cabeza se rapó y se rasgó su ropa y realmente se arrodilló y alabó, glorificó. Eso es lo que tiene que ser un cristiano, siempre para adelante, no para atrás, siempre para adelante y no para atrás. Eso realmente lo que tenemos que hacer, hermano. Nunca retroceder, nunca rendirse jamás. Siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener tribulaciones, pero por eso no podemos salir de la cobertura de mi Jehová. No podemos salir. Tenemos siempre nosotros lo que nos pase. Dios sabe por qué nos pasa. Son pruebas de repente para que nosotros podemos andar más en donde nuestro Jesús nos va a poner más alto. ¿Para qué testificar su palabra? Porque eso es lo que mi Jesús quiere de sus hijos, que testifiquemos que nosotros los cristianos, verdaderos cristianos, hemos sido salvos por gracia y somos sus hijos, pero Él tiene con nosotros un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que nosotros testifiquemos, ¿no? Testifiquemos de Él, seamos testigos de Él, que demos fruto y ganemos almas para su reino. Ese es el propósito de todo cristiano, ser testigos. Por eso estamos acá. No somos de este mundo, pero estamos acá entremetidos en este mundo. ¿Para qué? Con un propósito de ¿qué? De ganar almas para el reino de mi Jesús. Eso es lo que estamos acá, ¿no? Y dice Job, primera de Job 1, 12, 19. Primera de Job 1, 12, 19. Dijo Jehová a Satanás, ¿no? Estamos hablando, creo que dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. O sea, no le bastó a Satanás de que le quitó todo en un día, ¿no? Sino que seguía
insistiendo, ¿no?, a mi Jehová, que le sigue quitando todo, a ver si no blasfema contra él. Es como un reto que estaba haciendo Satanás, lo estaba cuestionando a mi Jehová, de que lo que decía mi Jehová no era lo que era Job, y eso lo cuestionaba. Por eso que dice la palabra, dice, ¿no?, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, le dice mi Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, ¿quién? El santo Job, está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, solamente su vida que no lo toque, pero lo demás que le toque todo. Entonces, para entender que mi Jehová le dio el permiso, le permitió, como mucho nosotros acá en este mundo, nosotros los cristianos, los que nos llamamos cristianos verdaderos, también, si nosotros andamos en pecado, porque realmente todos los días en el cielo hay, ¿no?, la corte celestial, donde hay acusadores y defensores, como en toda corte hay defensores y acusadores. Entonces allá también todos los días hay, ¿no?, la corte celestial, donde los acusadores de este mundo son Satanás y sus demonios, y los defensores son los ángeles que mi Jesús manda a sus hijos para que los cuide. Pero así, entonces acá están los, ¿no?, acusadores que paran viendo cuando un cristiano lo encuentran mal parado, lo encuentran mal parqueado, o realmente lo encuentran en pecado. Va entonces los demonios, Satanás va arriba y va a decir, mire, tal hermano mengano, tal hermano sutano, tal hermano mengano está en pecado. Entonces mi Jehová dice, mi Jesús dice, entonces ya, entonces tócalo por estar en pecado. Entonces eso es lo que pasa cuando estamos en pecado, ¿no? Entonces dijo, ¿no? Y salió Satanás delante de Jehová. El 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Entonces, para entender, como todos los días sus 7 hijos de Job hacían banquete, ¿no?, y invitaban a sus hermanitas, las 3, para que ahí coman y glorifican a mi Dios. Entonces, un día como cualquier día normal que hacían, dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, o sea, el primero, ¿no? Y vino un mensajero a Job y le dijo, ¿no? Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Los sabeos eran unos pueblos, ¿no?, donde realmente eran que siempre estaban en contra, ¿no?, de los israelitas, ¿no? Dice, ¿no? Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Hermano, dice que estaban las asnas trabajando todo con los criados, pero los sabeos dicen que agarraron con espada y realmente los mataron, dice, ¿no? Estando los bueyes y los asnas paseando cerca de ellos, dice, ¿no? Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, esa era la primera noticia que había recibido, ¿no?, el santo Job, que dice que estaban todos sus hermanos en la casa del primogénito haciendo fiesta, y estaban sus hermanos también ahí, y también estaban sus siervos, pero dice que llegaron los sabeos y realmente las asnas estaban arando, ¿no? Y dice que a todos los criados con la espada los sabeos los mataron y los asesinaron,
y lo único que quedaba fue él, el mensajero, que se fue a decirle a Job, ¿no? Entonces dice, ¿no? Dice, aún estaba hablando, o sea, aún estaba este mensajero hablando, ¿no? El primer mensajero aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, ¿no? Había otro mensajero que dijo, cuando estaba terminando el primero, vino otro, ¿no? Y que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. O sea, fuego de Dios cayó del cielo. Pero eso es no. O sea, fuego, dice, de Dios. Dice, fuego de Dios, dice. Fuego de Dios cayó del fuego que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, ni bien terminaba el primero mensajero, ¿no? Llegó el segundo diciendo, ¿no? Que fuego de Dios cayó, ¿no? A su tierra y a todas sus ovejitas los quemó con su ciervo. Para entender, esto fue el segundo mensajero que le dio, ¿no? El mensaje, ¿no? A Job, ¿no? Dice, ¿no? Dice, yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando el segundo y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones. Los caldeos eran, hermanos, eran personas que estaban en contra de los israelitas, ¿no? O sea, dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. O sea, para entender que hasta los camellos, dice, fueron también asesinados, ¿no? Dice, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapó yo para darte la noticia, para entender que hasta ahora van 3 mensajeros que dan mala noticia a Job, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, ahora viene el cuarto mensajero, y es el mensajero que llevaba la noticia más cruel, ¿no? Dijo, ¿no? Dijo, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, el último mensajero le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo en la casa de tu hijo el primogénito, dice, ¿no? Dice el mensajero, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para decirte la noticia. Entonces, para entender, eso fue lo que le pasó a Job. Todo en un día. Fue quitar sus terrenos, sus asnas, sus camellos, sus borreguitos, sus criados, y a lo último le quitó a sus hijos. Todo esto le permitió, no, mi Jesús, a Satanás. Un pensamiento. Cuando se lee el libro de Job hay una pregunta que es inevitable, ¿no? ¿Por qué permite Dios que sufran los justos, no? Esa pregunta dice, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué permite, no? ¿Por qué permite Dios que sufran los justos? Dice, ¿por qué permite que Dios sufran los justos? Pero eso, para su información, eso no está ni siquiera en el libro de Job. Ni siquiera ahí está en el libro de Job. O sea, nosotros no sabemos por qué los justos sufren, ¿no? Lo que nosotros sabemos es de que realmente mi Jesús, Él tiene el control de todo y Él sabe, ¿no? Si es una prueba o por un pecado. O sea, Él sabe y nadie más. O sea, uno a veces se pone a preguntar, pero ¿por qué le pasó a este hermano? Si era fiel, todo, ¿por qué? ¿O por qué tuvo que morir? No nos preguntemos eso, porque eso nosotros no vamos a saber. El único que sabe es mi Jesús, nada más. Él tiene sus motivos. Dice la palabra que nosotros somos acá embajadores de mi Jesús. Nosotros, Él inicia en nosotros un propósito en la vida y después
Él, cuando ya como Él nos pone, nos quita la vida. Él es el que pone y quita la vida. Nosotros no sabemos por qué. Nuestra mente es finita, ¿no? Para lo que está pasando con mi Jesús, con todos nosotros, es finita. Nosotros no logramos entender. O sea, eso que está en la Biblia, ¿por qué lo justo como el santo Job? ¿Por qué tuvo que sufrir? Eso yo no lo sé yo, ni tampoco la Biblia lo dice, pero sabemos que mi Jesús siempre hace las cosas por obra de bien, todas las hace por obra de bien, para que realmente sea, ¿no?, en bendición de aquel que está con la prueba o no está con la prueba, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice un pensamiento, dice, para nuestra frustración, el libro de Job no nos da la respuesta a esta interrogante. Claro, para nuestra frustración, el libro de Job no nos da la respuesta a esta interrogante, ¿no? Entonces, otro pensamiento dice, solo podemos decir que los debates llevados a cabo entre Dios y Satanás dieron lugar al sufrimiento en la vida de Job. O sea, podemos decir solamente que los debates entre, ¿no?, Satanás y mi Jehová, ¿no?, los debates dio resultado ese al interrogante nada más, pero no sabemos si realmente fue por prueba o realmente o pecó. Nosotros no sabemos porque la Biblia nos dice, pero siempre sabemos que nuestro Jesús, Él, todas las cosas que Él hace es para bien. O sea, todas las cosas que hace es para bien de sus hijos, ¿no? Entonces no sabemos, por eso que nos quedamos con ese interrogante de Job, ¿no? ¿Cómo? Si es justo, ¿por qué le pasó eso? No está en la Biblia, hermanos. Eso no está, ¿no? Y dice un pensamiento, dice, aunque Job nunca conoció las razones, dice, aunque Job nunca conoció las razones de su terrible sufrimiento. Claro, porque él nunca conoció las razones por qué fue él realmente, él no con toda esa tribulación. ¿Por qué pasó toda esa tribulación Job? O sea, no, ni él supo. Dice, aunque Job nunca conoció las razones de sus terribles sufrimientos, aún así su fe salvadora se mantuvo siempre firme, hermano. Su fe salvadora se mantuvo siempre fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, cuando venga tribulación, cuando vea pruebas, cuando vengan aflicciones como cristianos, no demos reversa, no demos marcha atrás. Tenemos que seguir siempre adelante, ser perseverantes en las pruebas, en las aflicciones, no echando para atrás reversa, no, tenemos adelante. ¿Qué es lo que hizo Job con todo lo que le pasó en un día? ¿Qué es lo que hizo el siervo Job? Lo que hizo él, se rapó, dice, la cabeza, y su vestido se rasgó, y se arrodilló, y alabó a mi Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. En medio de las pruebas y las aflicciones, tenemos que más acercarnos a nuestro Jesús, más y más, y no como muchos que en lugar de cuando vienen las pruebas se van para atrás y hasta que Satanás los saca de la comunicación, de la relación. Por eso que nosotros, hermanos, pruebas, aflicciones, tribulaciones vamos a tener. Si mi Jesús las tuvo, Él dijo que nosotros también íbamos a tener tribulación. Entonces, no nosotros digamos que no vamos a ser, ¿no?, realmente probados por mi Jesús. Todos los días, para entender, todos los días, ¿no?, en el cielo, en la parte, ¿no?, en el reino celestial, se dan debates, ¿no?, en la corte celestial. Todos los días hay acusadores y hay defensores, como en toda corte. Hay defensores y acusadores. Todos los días delante de mi Jesús hay esto, ¿no?, los debates de la corte celestial, en donde los acusadores, representados por Satanás y sus demonios,
y los defensores, los ángeles que nos cuidan acá y acá en la tierra. Todo lo que hagamos nosotros, sus hijos, los santos, los que guardan su palabra, si andamos en pecado, van a ir arriba y van a decirle: el hermano tanto, la hermana tanta está haciendo esto, los acusa.